El Colegio de México y el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios presentan Trayectorias en Interpretación, Traducción y Traductología. Les doy la bienvenida a la segunda temporada del podcast Trayectorias en Interpretación, Traducción y Traductología. Soy Tania Hernández, profesora e investigadora del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. En esta ocasión me reúno con los estudiantes de la promoción 2024-2026 de la maestría en traducción y de la promoción 2023-2025 de la maestría en estudios de Asia y África del Colegio de México. A lo largo de esta temporada conversaremos sobre las trayectorias de traductores y especialistas cuya labor se entrelaza con la traducción de lenguas originarias mexicanas, ya sea en distintas revistas y suplementos culturales o en proyectos de difusión de la ciencia. Hola, les doy la bienvenida al tercer episodio de la segunda temporada del podcast Trayectorias en Interpretación, Traducción y Traductología. Este día nos acompañan Yasmín Ramos Lucas y Valentín Eduardo Sánchez Soto, estudiantes de la promoción 2024-2026 de la maestría en traducción del Colegio de México. Yasmín, Valentín, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarnos. Me da gusto oír que están bien y bueno, que agradezcan la invitación, y también me da mucho gusto que vengan a conversar sobre dos investigadores, el doctor Néstor Hernández Green y la doctora Rosario Melina Rodríguez Villanueva, que han trabajado y traducido lenguas originarias mexicanas. En este caso, el punto de partida lo constituye Tlalocan, revista de fuentes para el conocimiento de las culturas indígenas de México, publicada en la actualidad por la UNAM. Para empezar a acercarnos a sus sujetos de estudio, quería que nos presentaran a grandes rasgos esta publicación. Bueno, pues actualmente Tlalocan, como usted ya dijo, tiene su casa en la Universidad Nacional Autónoma de México, en específico en el Seminario de Lenguas Indígenas de la UNAM, en Filológicas. Y Tlalocan, como nosotros hemos visto a través de toda esta investigación, tiene una amplia historia en México. En realidad es una de las revistas que tiene más trayectoria en nuestro país. Inició en 1943 y fue fundada por un estadounidense que se llama Robert Barlow, y él trabajaba con un compañero suyo con quien estudiaba náhuatl también aquí en México, que se llama George T. Smithson, y con ellos inicia esta carrera de Tlalocan ya hace más de 60 años, ¿no? En realidad, la historia de Tlalocan es muy interesante, primero porque, como le decía, nace de dos personas que no son de nuestro país, sino dos estadounidenses, que además vinieron a México para aprender náhuatl, vinieron a un seminario que en ese tiempo ofertaba la Universidad Nacional, se interesaron por las lenguas indígenas de nuestro país y por la antropología y por la lingüística y demás, y comenzaron con esta idea de fundar una revista o fundar una publicación que pudiera servir como fuente para que otras personas estudiaran las lenguas originarias mexicanas y la cultura mexicana en general, ¿no? Entonces, en 1943, ellos publican su primer número, que fue un tomo compuesto por otros 4 volúmenes, y a partir de ahí es donde comienza la historia de Tlalocan, ¿no? Hasta la fecha. También añadir que pues Tlalocan es una revista de fuentes de culturas originarias de Mesoamérica, que actualmente también ya incluye culturas vecinas del suroeste de Estados Unidos y de países como Guatemala o Belice, que están emparentados con las culturas mayas. Entonces, como también bien comenta Yasmín, es una publicación de una larga trayectoria que a lo largo de nuestra investigación nos dimos cuenta que podíamos dividir por secciones a partir de quién era el director o cuál era la adscripción de la revista, que pasó de ser una iniciativa privada a universidades mexicanas. Qué interesante, y bueno, como comentábamos en un principio, pues actualmente es publicada por la UNAM. Bueno, antes de llegar a la UNAM, tuvo un periodo en la ENA, que fue la primera universidad que la acogió, porque el primer volumen que sale, que publica todavía Barlow junto con Smithson, fue una publicación independiente. Ellos pagan esa publicación por sí mismos y sacan a la venta 200 ejemplares, que fue el primer tiraje que tuvo la revista, y después se dan cuenta de que es un proyecto que se hace económicamente insostenible, porque en realidad no tenían suficientes lectores, la publicación, o sea, lo que implicaba conseguir los textos, traducirlos y por supuesto imprimirlos, implicaba un gasto que ellos no podían cubrir.
Entonces, a partir de ahí, ellos comienzan a buscar apoyo en otras instituciones para poder seguir publicando la revista. Por eso, en la nota editorial que tiene la revista, en los primeros números, ellos advierten que no se sabe cuándo va a salir el siguiente número, porque en realidad no saben si van a tener suficiente presupuesto para sacarla ese año o el siguiente. Y eso justifica que a veces haya lapsos de años, 2 años, 3 años, donde no se publica nada de la revista y no sabemos si va a seguir publicándose, ¿no? A partir de que ellos llegan a la ENA, ellos ya comienzan a buscar subvención también con la UNAM y con otras instituciones que les ayudan a publicar los primeros números hasta el tercero, que se comienza a publicar justo tras la muerte de su fundador, de Barlow. Y es ahí cuando ya se le entrega completamente el mando de la revista a la UNAM y pasa a ser una revista completamente mexicana y pasa además de publicarse de inglés a español, porque los primeros números estaban dedicados a un público estadounidense y se publicaban completamente en inglés, ¿no? Entonces eran textos de lenguas originarias mexicanas traducidas al inglés para un público estadounidense. También importante señalar que los fundadores ilustran muy bien el origen de la revista. Barlow era un entusiasta de la ciencia ficción que aparte tiene una relación personal con el escritor Lovecraft, de quien a su muerte se volvió su albacea literario. Entonces hay como un asunto de fascinación que viene del extranjero por las culturas originarias de lo que hoy conocemos como México, ¿no? Y que vienen a llenar un vacío que en ese entonces existía, que actualmente creo que ya no está tan vacío. O sea, creo que el interés por las lenguas originarias ya ha permeado en diferentes instituciones, y una prueba de ello es que la revista, a pesar de que tiene más de 80 años que se publica, pues actualmente todavía tiene números impresos, ¿no? Bien, y bueno, en esto que mencionan precisamente de las lenguas originarias, creo que pues precisamente nos permite acercarnos al interés central de este podcast, que son los agentes de traducción y pues las políticas, en este caso de traducción de las revistas, ¿no? Y ahora, ¿podrían comentarme un poco más sobre las políticas de traducción de la revista Tlalocan? Para nuestra investigación intentamos como profundizar en ese tema y nos dimos cuenta que a pesar de que no existen políticas de traducción explícitas, o sea, no hay como unos lineamientos que aparezcan en la página de internet, sí se pueden inferir a partir de la manera en la que se presentan los artículos y el contenido de la revista en general, ¿no? Esto es algo que menciona Gisèle Sapiro, que a veces una política de traducción no funciona como una política de gobierno, ¿no? Donde hay una base textual, ¿no? Sino que se deduce a partir de las prácticas que se llevan a cabo, de cómo los agentes se relacionan con la traducción, ¿no? Y nos dimos cuenta que la traducción, a pesar de que no es una revista específica de traducción, ocupa un lugar muy importante en la revista. Creo que algo que me parece muy interesante y también es algo que se discutió al inicio de nuestra investigación cuando tuvimos acceso a los primeros números, es que en realidad la traducción ha estado muy vigente y muy presente en toda la trayectoria de Tlalocan. Los primeros números de Tlalocan en realidad son traducciones. O sea, no es como tal que se presente el documento original y luego se presente la traducción y hay un estudio completo desde, no sé, desde la historia o desde la antropología para hablar de este texto. No, simplemente se presenta una traducción de un texto que se dice el original decía esto, ¿no? Entonces, los primeros textos son traducidos por Barlow desde el náhuatl, ¿no? Traduce, no sé, documentos, códices, algún tratado que encontró por ahí en alguna biblioteca. Eso es lo que compone los primeros números. Posteriormente comienzan a entrar otras instituciones, o sea, encontramos textos que fueron traducidos por el Instituto Lingüístico de Verano, ¿no? Que estaban ahí en una época también donde ya comenzaba a haber un interés creciente por acercarnos a los pueblos originarios en México y también en toda Latinoamérica, ¿no?
Y más adelante ya vemos esta idea de homogeneizar todo el trabajo de las traducciones en Tlalocan, que es algo que ya estamos viendo hasta la fecha. Es decir, ya hay un método muy particular que está homogeneizado para todos los que publican en Tlalocan, a pesar de que eso no esté presente en sus políticas y no haya ningún documento para los investigadores donde se les pida que se presenten así. Y ese método en específico es el glosado. Entonces, sí es un método muy cercano a la lingüística, donde nosotros vemos el texto original, es decir, vemos una transcripción fonética, digamos, del texto original en la lengua que sea. Más adelante vemos ya ese texto glosado, es decir, pues sí, con una traducción interlineal, y después el traductor propone una traducción literal y, si es posible, una traducción más literaria, ¿no? Es decir, yo traduzco un texto de tal lengua y yo digo, bueno, dice esto para que un lector en español se pueda acercar a ese texto, y después propongo una versión ya en español un poquito más limpia, ya con un poco más de cuidado literario, ¿no? Y en algunas ocasiones ese texto también aparece con una traducción al inglés o al francés, porque la revista trabaja con otras lenguas además del español y del inglés. Qué interesante. Entonces, en esto que me están describiendo sobre cómo se presentan las traducciones y cómo se hacen las traducciones en las publicaciones de Tlalocan, podemos ver que hay distintos agentes de traducción involucrados. ¿Podrían mencionarme un poco, describir un poco más a cómo se configura esta figura del agente traductor? Sí, en realidad, como ya mencionábamos, al ser una revista de fuentes originarias que trabaja con textos orales, ¿no? La labor de la traducción es muy importante, y en esta participan pues muchos agentes con diferentes funciones. Están por un lado los investigadores y por otro lado los hablantes de las lenguas originarias, que funcionan como informantes en estricto sentido, pero también y de manera más amplia como traductores, como correctores de estilo de las traducciones que proponen los investigadores. Esto lo comento a partir de una entrevista que tuve con el doctor Néstor Hernández Green, quien muy amablemente accedió a venir aquí al Colmex en una actitud que me parece digna de un servidor público. Y él me comenta que su papel en la revista es de investigador de las lenguas originarias, de el experto en el método de glosado, que es una descripción, que es una propuesta de traducción, pero que al final también tienen su autoría los mismos hablantes, que son personas integrantes de las comunidades indígenas, que muchas veces ni siquiera les interesa aparecer como en los textos, porque lo que les interesa es contar una historia o recordar una memoria de cuando eran niños que se ha transmitido de manera oral, ¿no? Entonces, el doctor Hernández Green es muy consciente de que su papel es como un intermediario que permite que las traducciones que él presenta tengan cierta validez. Y digamos, en esta entrevista que sostuvo con él le contó un poco cómo había adquirido el dominio de la lengua, o sea, ¿cuáles son las lenguas con las que él trabaja? ¿Nos podrías contar un poco más? Él me comenta que llegó a las lenguas otomíes por una casualidad. Él estudió su maestría en lingüística en la Universidad de Querétaro, y a partir de entonces estableció relación con el doctor Palancar, que es un especialista también de lenguas otomíes de aquí, de la Ciudad de México. Y en realidad creo que su curiosidad fue lo que le llevó a elegir esa familia de lenguas, que es la familia otomangue, ¿no? Son lenguas que se hablan en diferentes estados de la República, desde Guanajuato, Michoacán, el Estado de México, hasta Veracruz, ¿no? Su tesis doctoral la hizo en el CIESAS, aquí en la Ciudad de México, y la hizo con un dialecto del otomí que se habla en un lugar
del Estado de México que se llama Acazulco. Es una comunidad a 35 kilómetros del suroeste de la Ciudad de México. Esta variante dialectal del otomí, en el momento en el que el doctor Hernández Green estaba llevando a cabo su investigación de 2009 a 2013, tenía apenas 200 hablantes en una comunidad de poco más de 4.500 personas. Entonces, eso era una lengua en riesgo, y creo que eso también es algo que valora él mucho, ¿no? Que las lenguas con las que trabaja puede ser que en unos años ya no estén, ¿no? Entonces, su trabajo es de documentación, es tratar de respetar como las comunidades, pero también involucrarse de manera activa, ¿no? Fue su única experiencia, eso me contó, donde se pudo quedar en la comunidad por un par de meses, ¿no? A partir de entonces nada más he tenido experiencias de entrada por salida. Muchas gracias, Valentín. Y pues vayamos ahora contigo, Yasmín. ¿Podrías hablarnos un poco de la trayectoria y la práctica traductora de la doctora Rosario Melina Rodríguez Villanueva? Bueno, de la doctora Melina yo la encontré leyendo algunos artículos dentro de Tlalocan. Ella publicó en el volumen 28, en la primera parte del 2023, y ella trabaja con la lengua mayo, que se ubica en la zona norte del país, entre Sonora y Sinaloa, ¿no? El texto me parecía muy interesante cuando lo leí, antes de que yo la contactara, porque tiene que ver con un caso, sí, un caso ficticio, pero un caso donde tres hablantes de mayo son acusados injustamente de un crimen que no cometieron y son llevados a juicio, pero ellos no pueden defenderse porque no hablan español, ¿no? Y es un texto que a través del humor intenta, pues sí, reírse de esa situación, pero que es lamentable en nuestro país con todas las lenguas indígenas y con sus hablantes, ¿no? Entonces, la doctora Melina me contaba que ella se acercó al estudio de la lengua en general, o sea, no solo del mayo, sino de la lengua en general, a través de la terapia del lenguaje que ella tuvo que tomar durante su juventud. A partir de ahí ella decide que quiere trabajar con lenguas y comienza, como muchos de nosotros, con las lenguas hegemónicas, ¿no? Con el inglés o con el francés, en su caso ella con el japonés. Y más adelante decide que es momento de trabajar con la lengua de su comunidad porque su familia en realidad pertenece a una región donde se habla mayo, si bien su familia no es hablante como tal de la lengua. Entonces ella decide volver a la comunidad para trabajar esta lengua de donde ella creció, ¿no? Y ella lo que me decía es un proceso también de reivindicación porque es una lengua con la que yo no crecí, con la que yo no hablé. Sin embargo, es importante para mí y para la gente que vive ahí, pues hablar de que existe la lengua, ¿no? Entonces, ella lo que me contaba también era que el mayo en general ya tiene muy pocos hablantes en el norte del país. Es una familia lingüística muy amplia, pero el mayo en sí tiene muy pocos hablantes y ya casi todos son hablantes bilingües, es decir, hablan español y hablan mayo. Entonces, el texto que ella trabajó lo hizo con 2 hablantes diferentes en 2 regiones diferentes, porque como les decía, el mayo se habla tanto en Sinaloa como en Sonora, entonces ella estuvo trabajando con 2 hablantes diferentes que le contaron la misma historia y ella transcribió a uno de ellos y esta fue la traducción que salió en Tlalocan, ¿no? Ella sí me platicaba también que es muy consciente del papel de los hablantes cuando uno traduce lenguas indígenas en específico. Primero porque ella no es hablante de la lengua, a pesar de que pueda conocer a través de los libros o sí, de ir a campo y demás, pero ella entiende que al final quien ayuda a hacer la traducción y quien valida la traducción es el hablante. Y eso es importante en los textos que vemos actualmente en la revista, ¿no? Que ya hay una validación real del hablante, no solo como hablante, no solo como la persona que te está dando la información, sino que está validando tu traducción y quien puede decirte si lo que estás transmitiendo es verdad o no es verdad, ¿no? Y ella también me hablaba un poco sobre lo difícil que es de pronto validar un texto en una lengua que está desapareciendo, ¿no? ¿Cómo tú te puedes acercar a un hablante si muy probablemente ese hablante no sabe escribir su lengua y por lo tanto tampoco la sabe escribir? ¿Y cómo puedes tú conseguir a un hablante cuando el desplazamiento de las comunidades está
está en un punto álgido y la gente se está moviendo de las comunidades indígenas a otros centros más grandes para poder trabajar, ¿no? Entonces ella tenía problemas, por ejemplo, para contactar a sus hablantes y poder decirle, oye, ahora voy a ir a la comunidad, necesito que me ayudes con esto, porque tal vez no los encontraba, o el tiempo que ella tenía era muy limitado, porque también hay que entender que estas personas que se dedican al estudio de lenguas indígenas muchas veces no tienen el financiamiento para ir muchos días a una comunidad, sino que pueden estar ahí una semana al año o 2 semanas al año. En los mejores casos, si están trabajando en alguna universidad y les pueden pagar 1 mes, 2 meses, pues es mucho. Pero juegan un papel muy diferente los hablantes y los investigadores dependiendo de todos estos factores, ¿no? Si tienen tiempo disponible, si escriben su lengua, si todavía son hablantes que hablan bien y conocen bien su lengua, ¿no? Y que no solo son hablantes de herencia. Hay muchas cuestiones que juegan un papel importante para poder ver un texto traducido que intente ser fiel a su comunidad, ¿no? En esto que nos cuentan de los traductores, se puede detectar la coincidencia de que los dos trabajan con lenguas que están en peligro de desaparecer. ¿Ese fue uno de los factores que los motivaron a ustedes a elegir para investigar la biografía de estos traductores, investigadores, lingüistas? ¿O cómo fue que decidieron, ¿no?, entrevistar Valentina al doctor Hernández Green y tú, Yasmina, a la doctora Rodríguez Villanueva? Yo vi que dentro del comité editorial el doctor Hernández Green era como uno de los que aparecía primero y dije, si alguien me puede hablar de las políticas de traducción, es uno de los colaboradores que además es parte, pues, del comité, ¿no? Y pues en efecto, esa fue como una de las razones por las que yo lo escogí. Y además fue porque en un primer acercamiento él mostró total apertura para la entrevista. Eso creo que también marca la pauta, porque nosotros somos estudiantes y no tenemos como un peso en la academia importante. Entonces dependemos mucho de la actitud de los investigadores, ¿no? Yo me siento muy afortunado. Como ya comenté, el doctor Hernández Green tuvo pues la amabilidad de venir acá, a pesar de que yo le dije que yo podía ir a verlo, ¿no? Y también eventualmente me di cuenta que su perfil me llamaba la atención porque no creció con un contacto directo con las comunidades que estudia. La primera experiencia de traducción del doctor Hernández Green, a diferencia de otros investigadores, con la traducción fueron los videojuegos, ¿no? Él me comentaba que tenía un videojuego que le gustaba mucho, el Zelda, ¿no? Que en sus primeras versiones venía en japonés, entonces él tenía que hacer traducciones empíricas ad hoc al momento para poder seguir jugando, ¿no? Entonces su relación con las lenguas indígenas no tiene un peso, digamos, como de lengua materna o de un contacto con una comunidad, ¿no? Él es un investigador cuyo objeto de estudio son las lenguas originarias, ¿no? Y las trata con el mayor de los respetos, pero sin tener una relación personal, ¿no? Lo cual me entusiasmó porque como es la primera vez que me acerco a hacer una entrevista con un investigador, pues no quería que su objeto de estudio fuera tan cercano, ¿no? No vaya a ser que yo dijera algo impropio. Bueno, en mi caso creo que nació el interés desde el texto. O sea, yo leí primero el texto mientras estaba en mi búsqueda también de a quién entrevistar y me pareció muy interesante porque dentro de mi familia también somos hablantes de herencia, ¿no? O sea, en realidad venimos de una comunidad indígena del lado materno, entonces para mí fue muy interesante ver cómo ella tenía también ese vínculo de regresar a la comunidad para estudiarla, ¿no? Y primero también es interesante ver que pues ella es lingüista, entonces yo también vengo de los estudios lingüísticos y me pareció como
Sí interesante, pero también un vínculo un poco más estrecho entre conocer cómo ella se acercaba a su objeto de estudio, a la lengua mayo, desde estos dos puntos, ¿no? Desde alguien que viene de una comunidad indígena y también alguien que quiere estudiar la lengua con un enfoque lingüístico. Entonces, mientras iba hablando con ella, claro, encuentras muchas similitudes entre estas historias de hablantes de herencia que regresan a trabajar la lengua, sí con una ambición de dar a conocer lo que se está haciendo, o sea, de decir, existe esta comunidad, están trabajando en esto o están intentando darse a conocer a través de este trabajo, ¿no? Pero también ver cómo ha crecido el interés dentro de los estudios lingüísticos de documentar la existencia de estas lenguas y de ver su riqueza de estudio, ¿no? Entonces, para mí viene desde esas dos franjas, ¿no? Bien, qué interesante. Y pues si están de acuerdo, Valentín y Yasmín, podemos concluir este episodio con una breve reflexión sobre el papel y el valor que tiene para sus agentes de traducción la figura y participación del informante, que es un punto que tienen los dos en común. En mi caso, creo que lo que más me queda de la entrevista y de la investigación que realicé con mi compañera es que puedes tener un papel estrictamente profesional a la hora de acercarte a tu objeto de estudio, pero al mismo tiempo ser sensible a las condiciones en que viven y en que sobreviven muchas veces las lenguas originarias. En ese sentido, creo que los informantes, los hablantes de la lengua, que cada vez son menos, ¿no? Tienen que de alguna manera ser reconocidos, ¿no? El doctor Hernández Green posibilita que los proyectos en los que esté involucrado, entre ellos la revista Tlalocan, funcionen como plataformas, ¿no? Para que estos informantes contribuyan, aunque sea de manera simbólica, a la preservación de su lengua, ¿no? Yo creo que al final, me decía el doctor Hernández Green, que él no se reconoce como traductor, porque quien hace la traducción, quien puede certificar que un mensaje ha pasado de un sistema lingüístico a otro, son los hablantes, ¿no? Por eso es que él, en el último artículo que apenas publicó a principios de este año, en Tlalocan, él reconozca que los informantes son también autores, ¿no? Los reconoce como segundos autores. Y esto creo que es un paso muy importante para el tratamiento ético de los textos orales en el debate de quién es autor o quién tiene derecho como a reclamar ese título. El doctor Hernández Green decide compartirlo. Y en su caso, en el caso de la doctora Rodríguez Villanueva, Yasmín. A mí me parece que es un caso bastante similar. Sí creo que, y también a través de lo que ella me ha dicho, sí hemos visto que para ella es muy importante el papel de los hablantes como parte de este proceso de traducción, ¿no? Ella sí me decía que de pronto ella comienza a tratar un texto, o sea, va a campo, graba, regresa, transcribe y lo primero que hace es preguntarse, ¿entiendo el texto? ¿Puedo yo comenzar a hacer algo desde el español? Y ella me decía, la respuesta casi siempre es no. Tengo que regresar, tengo que ir a la comunidad y preguntar. Porque a pesar de que ella sabe que ha estudiado mayo y que lo ha estudiado dentro de la comunidad, con profesores de la comunidad, inmersa en la comunidad, trabajando con niños, ¿no? Ella sabe que no conoce la lengua igual que un hablante. Y por lo tanto ella entiende y asume abiertamente que aquel que puede ayudarle a validar su texto es un hablante. O sea, reconoce también, y eso me parece también importante, que lamentablemente los hablantes de lenguas indígenas no siempre tienen las herramientas para poder ayudar a un investigador de la manera en que podría, por ejemplo, ayudarnos un hablante de una lengua hegemónica, ¿no? Entonces, ella sí sabe que, como les decía hace un momento, de pronto sus únicos informantes son gente mayor, porque son los que tienen más disponibilidad de tiempo,
pero son los que no pueden leer o escribir su lengua, ¿no? Entonces ella reconoce que el papel de los hablantes es muy importante para validar y para dar a conocer también una visión de su propia cultura que no le pertenece al investigador, sino a los hablantes, pero también entiende que es complicado acercarse a ellos y poder, pues sí, obtener cierto tipo de información por las mismas dificultades en las que se encuentran las comunidades, ¿no? Y sí, también coincido con lo que nos decía hace un momento Valentín, que es importante, y ambos investigadores lo reconocen, ¿no? Este trato ético que se le tiene que dar a los hablantes como, pues sí, como autores de estos textos, porque son quienes les proveen a estos investigadores de esta información, ¿no? Y al final ellos son quienes se representan en esos textos. Pues qué interesante. Valentín, Yasmín, muchas gracias por acercarnos y permitirnos percibir, aunque sea un poquito, la complejidad que entraña precisamente este tipo de traducciones, ¿no? Sobre todo por lo que respecta a la figura de la traducción, a las lenguas que están vinculadas y bueno, que también tiene que ver, como nos decía también hace un momento Yasmín, pues como con la existencia, ¿no?, de recursos como tan simples como el tiempo. Pues bien, hemos llegado al final de este tercer episodio y pues no nos queda sino despedirnos. Valentín, Yasmín, les agradezco nuevamente su participación y sobre todo su investigación. Y les pido que inviten a nuestros escuchas a que sigan con nosotros en las próximas emisiones. Muchísimas gracias por invitarnos y sigan escuchando todas las contribuciones de nuestros compañeros. Que se van a poner muy interesantes. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.